Bueno, vamos a transmitir este video y lo vamos a hacer con el fin de, bueno, seguir propagando la palabra de Yahweh, ¿verdad? Que ese es el nombre verdadero del creador de los cielos y de la tierra. Dirá usted, dónde está la revelación? ¿Dónde está la revelación de la palabra de Dios? Entre comillas. Lo digo así pues para que, para que entre. Pero yo le voy a decir, la revelación de todas las cosas para poder entender para poder conocer, comprender, ¿verdad? Acerca de tanta confusión que hay, pues simple y sencillamente y forzosamente tenemos que ir a las traducciones. Y para eso nos tenemos que remontar, ¿verdad?, al idioma original. Quiero decirle que es una gran mentira de parte de muchos, incluyendo este sacerdote de nombre Luis Toro. Y ¿sabe qué? Como me gustaría que me lo echaran un poquito para acá para ver si puedo hacer algunas faenas con él. Porque este hombre está acostumbrado a hablarle a la ignorancia, ¿verdad? Se aprovecha de la ignorancia de muchos. Lo más importante de la escritura, de la palabra sacra, sagrada, kadosh, porque no es el idioma latín, por supuesto que no, es el hebreo. Pero no se trata de quién la trajo, se trata de quién la escribió y también de quién la tradujo. De quién la escribió y de quién la tradujo. Dice Hebreos que la palabra es inspirada por el Ruach HaKodesh. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Del idioma original. Es inspirada a hombres, o fue inspirada a hombres. Claro, hombres de carne y hueso, como usted y como yo. Y fue inspirada allá en Israel. Al primero que se le dio esa inspiración para poder escribirla fue precisamente a Moshe, mal llamado Moisés. Él fue el primer hombre, de acuerdo a la escritura, quien escribió los 10 mandatos. Por cierto que cada quien cumple los que le conviene, y no todos. Porque la misma escritura dice, si me aman, guarden mis mandatos, mis bot. Él fue el primero. Él escribió los primeros 5 libros, mal llamado el Antiguo Testamento, mal llamado Pentateuco. Y bien llamado la Torá, por supuesto, porque es la palabra correcta. Instrucción para que el pueblo de Él, Todopoderoso, viva. No es quien la trajo, es quien la tradujo. Quién la escribió y quién la tradujo. Porque lo más importante de esto es que sea inspirada. Es inspirada al hombre. Es inspirada aún, ¿verdad? Una enseñanza, una predicación, una conversación acerca de la palabra de Yahweh debe ser inspirada. Tiene que haber inspiración en el hombre. Y para tener inspiración el hombre necesita estar limpio de la mente y del corazón. Debe estar entregado por completo, sea hombre o sea mujer, al Todopoderoso. Y hay requisitos para esto. Estaba diciendo este hombre de nombre Luis Toro, ¿verdad? Que ese es el evangélico de los católicos, uno de ellos, quien le pelea, pero nunca les va a ganar. Jamás va a poder ganarle a un cristiano. Pues son protestantes,
Métase en la cabeza. El que protesta sale de ahí porque protestó por algo que no estaba bien, como lo hizo Lutero, como lo hizo Jerónimo, como lo hizo Reina y Valera, como lo hicieron muchos. Protestaron. Aunque muchos de ellos nunca dejaron de ser católicos, romanos, cristianos, porque esa es la religión de la cristiandad. Nace en el año 303, nunca dejaron de ser cristianos. Y podemos ver nosotros a través de la historia, ¿verdad? A través del conocimiento, todas estas cosas. Este hombre decía, no, es que Dámaso, estaba diciendo que el Papa Dámaso, dijo, él fue y trajo todas las cartas, fue a Israel. Si no les pertenece la Biblia, hombre. No es de ustedes, no es de ustedes, no es de ustedes. La usurparon, es una usurpación. ¿No sabe lo que es una usurpación? Es un delito, usurpar. El que comete usurpación, ¿verdad? Está a punto de responder. Se le busca y se le juzga y se le condena. Usurparon, no les pertenece. Las traducciones, por eso le digo, tenemos que entrar a las traducciones, pero bueno, ok. Ya había hablado de Reina y Valera, pero déjenme hablar de Reina y Valera y luego voy a hablar después de la Biblia del oso, ¿verdad? Aquí tengo mis apuntes. Y vamos a hablar de estos dos curas, de estos dos curitas, ¿verdad? Estos dos curas, ¿verdad? De nombre Cipriano y Casidoro, ¿verdad? Vamos a hablar de ellos. De ahí es que sale la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Y con esa Biblia se le ha predicado a todo lo que es el cristianismo. Todos los pastores, la mayoría de ellos, ¿verdad? Al principio traían una Biblia y todavía la traen y todavía con ella predican. Por cierto que es una Biblia mal traducida. Por eso tanta confusión. La Reina Valera es la más utilizada dentro de las iglesias evangélicas. ¿Y en qué se basaron ellos para traducirla? O sea, ¿en qué se basaron Cipriano y Casidoro? ¿En qué se basaron? ¿En qué se basaron? ¿Se basaron en el hebreo? ¿Se basaron en el griego? ¿O en qué idioma se basaron? La Reina Valera no es una traducción de las copias o manuscritos de las lenguas originales. No lo es. No lo es. Por lo tanto, si no lo es, entonces quiere decir que esa Biblia Reina Valera está mal traducida. Porque la traducción tiene que venir, ¿verdad? De la lengua original. De la lengua original. Entonces no es una traducción de las copias o manuscritos de las lenguas originales, no lo es. Y vamos a lo mismo, investíguelo. ¿Por qué no lo investiga? Muchos tienen miedo de investigar porque no quieren encontrarse con la realidad. Ese es el punto. Muchos no quieren, ¿verdad? Entonces, esta Biblia Reina y Valera es una traducción del latín, ¿verdad? De la Vulgata latina, ¿verdad? Al castellano, ¿sí? Entonces, de latín, ¿verdad? Se tradujo al castellano. Por lo tanto, no se remotó, ¿verdad? Al original. Y el original es el hebreo, ¿verdad? Y nada más el hebreo. En el año 341, amados, nació un monje católico. Vamos a darle poco a poco. El catolicismo cree que nosotros no sabemos esto. Usted lo puede investigar. Y debe de salir del engaño. En ese año, en el año 341, nació un monje católico de nombre Jerónimo, llamado por la Iglesia Católica Cristiana San Jerónimo. Y este hombre murió en el año 420, ¿a la edad de qué? De 71 años. Supuestamente, porque dice la Biblia, ¿no? Porque también los historiadores, ¿verdad? Muchos de ellos que son precisamente de origen
católico cristiano, pues también le quitan a la historia y le ponen a conveniencia, o también, ¿verdad?, para el daño de muchos y se confundan. Entonces aparentemente Jerónimo fue a Belén, San Jerónimo fue a Belén, ¿verdad? En el país ¿de dónde? De Israel. Pues ¿a dónde? Ni modo que fuera, ¿a dónde va a ir? Para traducir una Biblia o los escritos, ¿para dónde va a ir? No puede ir a ningún lado. Si usted quiere traducir, si usted dice, bueno, yo voy a traducir la palabra de Dios, dice, ¿a dónde voy a ir para traducirla? ¿A Roma? ¿A Francia? ¿A Inglaterra? ¿A Estados Unidos? ¿A dónde voy a ir para poder traducir yo la Biblia? No va a poder ir a ningún lado de esos. Va a tener que ir forzosamente a Israel. Entonces este hombre fue a Belén, en el país de Israel, y tradujo, ¿verdad?, de manuscritos originales a la lengua latina. Lo tradujo a la lengua latina, ¿sí? Entonces Jerónimo fue y hizo una traducción de los originales a la lengua latina, la lengua del catolicismo, la lengua romana, italiana, ¿verdad? Y a finales del siglo, esto fue a finales del siglo IV, ¿verdad? Y según ellos, según la historia, el hebreo en el tiempo, ¿verdad? Según el hebreo en el tiempo de la cristianidad, ya no se hablaba. Supuestamente la historia no se hablaba. Ya no se hablaba ahí. Entonces, por lo tanto, no era necesario, ¿verdad? Y ahí fue donde se fue perdiendo la autenticidad, ¿verdad? De la verdadera palabra, ¿no? Tanto así que tenemos muchos errores. En la Reina Valera tenemos más de 21,000 errores. Y más, se me hace a mí, ¿verdad? Entonces, y hablando de la cristiandad, le voy a decir algo. La cristiandad nació en el año 303, ¿verdad? En el siglo III. Ahí nació la cristiandad, o la cristianidad. Ahí nació, ¿verdad? De acuerdo al calendario gregoriano, romano. No de acuerdo al calendario, ¿verdad?, de la Biblia, de la Torá, ¿no? Biblia significa conjunto de libros, biblión del griego. Eso es lo que significa. Pero nosotros hablamos de Torá. La palabra es toda ella, desde el primer libro hasta el último libro, ¿verdad? Y vaya que todavía faltan otros libros que no fueron añadidos. Y entonces por eso es que también hay faltas ahí de darle al blanco del conocimiento, ¿verdad?, acerca del propósito que Yahweh tiene para todos aquellos, ¿verdad?, que creen en Él. Entonces no se hablaba supuestamente, ¿verdad? Entonces lo que pasa, que en aquel tiempo, ¿verdad?, existía sola una sola iglesia en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces en aquel tiempo, amados, no había evangélicos. ¿Qué hacen los evangélicos? Cuando empezaron a protestar en el siglo XVI, ¿qué era lo que estaban haciendo? O antes del siglo XVI, ¿qué era lo que hacían? Ellos salían a predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Las buenas nuevas de la salvación. Así de simple. ¿De la salvación de qué? Del alma. ¿Y a quiénes se las predicaban? A los hombres y a las mujeres. ¿Y qué clase de hombres? ¿En qué estado mental se tenían que encontrar aquellos hombres, aquellas mujeres? En sus 5 sentidos. Tenían que ser personas adultas, ¿verdad? Pero existía una sola iglesia. Y esa iglesia es la iglesia católica romana. No existían todas las iglesias que existen ahorita. Por eso se les llama protestantismo. Son protestantismos. ¿Salieron de dónde? De la iglesia católica romana, porque no estaban de acuerdo con la doctrina de esta iglesia. Entonces no había evangélicos y la única iglesia cristiana era precisamente la iglesia católica romana, ¿verdad? Entonces, la reforma, si nosotros vamos a la reforma protestante, ¿verdad? Ahí esta tiene su inicio en el siglo XVI. Y allí precisamente en el siglo XVI aparecen precisamente los protestantes evangélicos, ¿verdad?
Y antes del siglo XVI, pues era una sola iglesia. Y de ahí empiezan a formarse otras iglesias hasta ver lo que estamos viendo, ahorita, ¿verdad? Entonces Jerónimo, pues estamos hablando de Jerónimo, ¿verdad? Propuso, ¿verdad? Le propuso pues a la gente, a los que estaban ahí como iglesia, como cristiandad. Les dijo, ya nadie lee, dice. Ni el hebreo, ni el griego, supuestamente, ¿no? Porque no les vamos a creer ni nos vamos a comer todo. Mucho menos, dijo, el arameo. Ahora, ¿verdad? No sabemos qué dice la palabra de Dios. Así, textualmente, como se lo digo. Entonces, si eres representante de Dios, debes de saber qué dice la palabra de Dios en el idioma que sea. Pero hay contradicciones, muchas contradicciones en la historia y también en las Biblias. Entonces no sabemos qué dice la palabra de Dios ¿verdad? En las escrituras antiguas. Entonces dijo, es hora de traducir, ¿verdad? De las lenguas originales al latín. Y a finales del siglo IV, ¿verdad? San Jerónimo tradujo del original al latín, ¿verdad? Y esa traducción latina desplazó a las copias originales del idioma hebreo, o sea, que lo desplazó, tanto así que se le llamó, ¿verdad?, a la lengua del latín, la lengua sacra, que traducido es la lengua santa. Pero la palabra de Yahweh no es una lengua santa, es una lengua kadosh, que es la palabra correcta, una palabra de gentes apartadas del pecado, ¿verdad?, de la inmundicia, de la suciedad, de la basura. Eso significa la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, a partir de esa traducción, la iglesia empezó, dice la historia, la iglesia católica cristiana empezó a traducir a otras lenguas vernáculas, ¿verdad? Empezó a traducir ellos mismos de latín, empezaron a traducir a las lenguas vernáculas como el inglés, el español, el francés, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos, ¿verdad?, se tomaron, ¿verdad?, esa autoridad de poder traducir de latín, porque ya no tradujeron. Cuando Jerónimo tradujo del hebreo al latín, hubo muchos errores también de escritura. Pero luego ya se olvidaron de la lengua, dijeron, no, ¿sabes qué? Ya nadie, mejor mira, vamos a traducir al latín y ya nos vamos a olvidar del hebreo, nos vamos a olvidar del pueblo de Israel, nos vamos a olvidar de la lengua de los israelitas, nos vamos a olvidar de todo, y lo que vamos a hacer es que vamos a traducir de latín a otras lenguas. Y es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Tantas y tantas traducciones, malas traducciones, llenas de tantos y tantos errores, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a traducir, hermanos, ¿verdad?, a estas lenguas, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos, por medio de la historia, ¿verdad?, nos podemos nosotros enterar, porque es necesario que tenga usted una Biblia, un libro de Biblia, ¿verdad?, y tenga también un libro de historia para que usted pueda, para que podamos nosotros confirmar lo que estamos diciendo. Si no, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si quiere meterse nada más a la pura Biblia y va a empezar a soñar que es el Espíritu Santo quien le está declarando, quien le está hablando, quien le está diciendo, eso no es bien, eso no está bien. Tanto así que, por eso es que existe el espíritu de error, mal llamado Ruach HaKodesh, el cual es el Espíritu Santo. Tanto así que todas las iglesias en el mundo, en cualquier parte, cualquier iglesia, ahí se está manifestando precisamente a lo que le llaman el Espíritu Santo, pero en realidad es el Espíritu de Dios. Entonces la traducen de latín a esas lenguas, y la versión latina de las escrituras era la versión leída por los sacerdotes católicos. Y la razón es que había una sola cristiandad, o sea, el catolicismo. Entonces estas escrituras no se leían, ¿verdad?, no se leían en el hebreo, se leían, ¿verdad?, en el latín, ¿verdad? Y leían la Biblia en latín, ¿verdad? Y supuestamente ninguno de ellos quería estudiar hebreo, ¿verdad? Y la razón era que ya la Biblia estaba traducida precisamente al idioma latín, al idioma, pues, de romano. Pero cuando aparece la reforma en el siglo XVI, ¿verdad?,
Entonces ahí las cosas empiezan a cambiar porque empieza el protestantismo en contra de la Iglesia Católica. Y es lo que tenemos ahorita. Luis Toro decía, ¿verdad? ¿Quién trajo la Biblia? La trajimos los católicos. La trajo el Papa. El Papa fue a Jerusalén, pues sí, fue a traer algo que no le corresponde. Usurparon, todo lo usurparon. Lo más importante es saber acerca de las traducciones, ¿verdad? ¿Quién las escribió? ¿Quién las tradujo? Y ahí está, en términos muy simples y muy sencillos. Aquí vemos las cartas de Shaul, las cartas de Yanán, las cartas de Kefa, mal llamado Pedro, a Timoteo, etcétera, etcétera. Ahí vemos todo. Todo fue cambiado, todo fue usurpado. Y tenemos como herencia mentira, dice la Escritura, y tenemos precisamente, voy a prender la luz porque ya se me apagó la vela, y tenemos pues todo esto, ¿verdad? Que es una mera confusión. Tanto así que cada quien, como luego dicen, agarra para su rancho, ¿no? Entonces, yo, ¿verdad? Recomiendo, ¿verdad? Doy el consejo. ¿Quiere usted la verdad? Vaya a las traducciones, ¿verdad? Para que se dé cuenta, ¿verdad? De que en las traducciones es donde se encuentra el error y es donde se cambian nombres, como el nombre precisamente del Salvador del mundo, que no es Jesucristo, sino que es precisamente el nombre de Yahushua HaMashiach. Ese es el verdadero Salvador de todo el mundo. Pero cambiaron nombres propios, acuérdense que los nombres propios no se pueden traducir, se transliteran, pero no pueden traducirse. Por eso es importante ir al idioma hebreo, ¿verdad? A las traducciones, ir al alfabeto hebreo para poder entender y comprender, ¿verdad? El nombre del Creador de los cielos y de la tierra, quien es Yahweh. No podemos nosotros seguir predicando un libro de salvación incompleto. Tiene que ir completo. La salvación es para los que escuchan. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que la emuná, mal llamada fe, ¿verdad? Está, ¿verdad? En los que oyen y creen. Esa es la fe. Hablando de adultos, no hablando de niños. No, en el sistema católico nunca le predicaron a usted un evangelio ni le llevaron las buenas nuevas de salvación, ¿no? Claro que no. Cuando ellos se posesionaron, ellos usurparon todo esto. La primera idea que tuvieron es, vamos a bautizar a los niños de chiquito para que desde chiquitos ya sean católicos, apostólicos y romanos. Es por eso que hay tanta gente ignorante defendiendo una doctrina que no es la doctrina o la enseñanza, ¿verdad? Que nos dejó precisamente Yahushua HaMashiach. Esa es la palabra aquí. Déjenme leer por último, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Le voy a leer algo muy, muy importante, mire. Primera de Timoteo, capítulo 6, capítulo 6, verso 3, dice, y esta carta pues la escribió Sheliach Shaul a Timoteo, y le dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego termina diciéndole, ¿verdad? En ese texto, apártate de los tales. Entonces, si vas a enseñar, y vamos a enseñar conforme, ¿verdad? A la verdadera palabra. No conforme a las malas traducciones. No podemos hacer eso, porque eso es antibíblico. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, es cuestión, ¿verdad? De que, déjeme ver ahí en Primera de Kefa. Tengo algo ahí en Primera de Kefa también. Pero es importante, ¿verdad? Que muchos salgamos de este error tan grande que a millones les va a costar su salvación. Los niños no son salvos, ¿verdad? Los niños no son salvos
porque se les sumerge, ¿verdad? Sino que son salvos porque el reino de los cielos es de los niños, de los infantes, de los que no tienen ejercitado su entendimiento, de los que todavía no están no han procesado, ¿verdad? Y han llegado a ser adultos, ¿entiende? Entonces no se trata, ¿verdad?, de esto. Se trata de que nosotros como adultos, ¿verdad?, atendamos, ¿verdad?, el mensaje de salvación por medio de Yahushua HaMashiach, lo atendamos inmediatamente y le entreguemos nuestra vida a Yahushua HaMashiach. No hay otra solución, no hay otro nombre. El nombre verdadero, y mucha gente lo sabe, hombre. Yo no sé por qué la gente, mucha gente trata de defender o defiende, ¿verdad? Traen ese estandarte religioso ahí con ellos. No, échenlo a la basura, no le va a servir de nada. Porque tarde o temprano, ¿verdad?, va a ser juzgado, va a ser presentado delante del verdadero Salvador del mundo. Y entonces va a tener que doblar las rodillas, como dice la Escritura, y va a tener que confesar que Yahushua HaMashiach es el verdadero Salvador. Jesús es un mito. Jesús, ¿verdad?, ha sido puesto solamente ahí como una burla, ¿verdad? Como una burla al Creador de los cielos y de la tierra. Ya hemos dicho que Jesús significa simple y sencillamente aquí un caballo. Por eso es importante ir ahí, ¿verdad?, al hebreo y a las traducciones, que empecemos a buscar en las Biblias. Ahora ya muy pronto voy a tener una Biblia católica o 2 o 3 y voy a empezar a hablar, ¿verdad?, el catolicismo, ¿no? Para que muchos salgan, ¿verdad?, del error en el que se encuentran. Y este mensaje de la verdad no nada más es para el católico, también es para todos, también para el cristianismo. Porque el cristianismo, siendo protestante, ellos creen con una fe que no tiene sentido, que están honrando el verdadero nombre, ¿verdad?, del Salvador del mundo, pero no, están errados también. Hay mucho ahí, hay mucho manoseo en estas escrituras. Por lo tanto, vamos, tenemos que hacer esto, tenemos que buscar la manera de buscar la interpretación. Aquellos que nos interesen, ¿no? Los demás, pues no. Los demás no buscan porque no les va a interesar. A mí sí me interesa. ¿A usted le interesa? Pues adelante. Shalom.